Una producción Nexo Entertainment Group. Tenemos el agrado de poder charlar con el señor Jorge Tellerman. Jorge, muy buenas noches. Leo Requelme te saluda. ¿Qué tal? El agrado mío y bueno, vi las comunicaciones en Twitter que habías comentado en tu cuenta que íbamos a hablar. Exacto. Y bueno. Muy bien, Jorge, me gusta porque está preparado, viene ya con ese mano a mano, me encanta. La verdad que sos una persona que a mí particularmente, saquemos la ideología, a mí me caes bien. Y mucha gente compartía eso, que tenés como muy buena energía. Muchas gracias, trato de tenerlo, vos también me caes bien, así que no dejemos de tirarnos flores. Sí, claro. Sí. La idea de esto, te comento a vos y para que empecemos a charlar. Primero, conocer el lado B de los políticos, ¿no? Y segundo, empezar a ver cómo se va a plantear el panorama para estas elecciones a jefe de gobierno. Y si estás viendo, y creo que es la pregunta clave de la sección, es ¿está todo mal con lo que hizo el PRO en estos años? A ver, el lado B, para hablar del lado B, en mi caso es fácil porque el lado B, en mi caso, es un lado B propiamente dicho. El lado B me dedico a la música. Sí, bueno, sos uno de los socios de la trastienda. Sí, bueno, ya me dedico a la producción después, hace ya bastante tiempo, un par de décadas más, desde que volví a la Argentina, a la producción de música, de teatro, y así que alterno mi vida entre mi vocación sobre la ciudad, una vocación política en general y una vocación sobre la ciudad en particular. La fundación y el grupo con el que trabajamos está muy focalizado y muy interesado en cuestiones de la ciudad que siempre seguimos trabajando desde el día que dejé la jefatura de gobierno. Lo que pasa es que en voz baja, como creo que debería hacerse siempre que uno deja una posición de tanta visibilidad, de tanta importancia como es ser jefe de gobierno, me parece que cuando uno pasa por otras posiciones tan honrosas, pero a su vez de tanta responsabilidad, es conveniente pasar un tiempo no abandonando el interés, en este caso por la ciudad, pero sí por respeto a las nuevas autoridades y además por respeto también a la sociedad que gusta esas autoridades y además es momento como para que uno vuelva a mirar los temas, a reflexionar sobre ellos, a estudiarlos, a pensar qué cosas hice bien, qué cosas habría que haber hecho de otra manera, qué cosas el tiempo cambia y habría que hacer más adelante. Pero bueno, ya ha pasado 3 años del gobierno de PRO, del gobierno de Macri, sí es momento, y mucho más un año como este, donde se van a elegir autoridades no solamente nacionales, sino aquí en la ciudad de Buenos Aires, y mucho antes, porque todo indica que las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, como por ley, tienen que ser desdobladas en fecha distinta a las nacionales. Todo indica que va a ser alrededor de mitad de año, junio, julio, principio de agosto, las elecciones, así que ahora estas reuniones y esos trabajos que venimos haciendo sobre la ciudad, empezamos a hacer elevando un poco la voz y haciéndolo más audible y público, y presentamos nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestra visión de ciudad. Así que alterno, ahora más en mi vocación de la política, que nunca la dejé, ni de la ciudad, con mi actividad del lado B, como dicen ustedes, de la música, que es un placer y una necesidad a esta altura de mi vida sin música. Como la gente puede vivir sin música. Sí. Jorge, ¿candidato o precandidato? ¿Cómo te tengo que llamar? Porque muchos se deciden. Estamos yendo hacia, por eso te decía, estamos trabajando con nuestro tiempo, todo indica que es muy probable. Yo creo que sí. Digamos, casi, que seremos candidatos, nuestro espacio estará allí disputando y haciendo saber sus ideas sobre la ciudad, pero en unos días la definición será tomada. El viernes que viene, de paso lo comento, y van a recibir esta próxima invitación, porque es una presentación que hacemos a los medios, a ciertos sectores y a representantes de distintos sectores de las industrias culturales, de emprendedores, de la universidad, de organizaciones sociales, que hacemos el viernes que viene sobre estos aspectos que te decía, cómo percibimos la ciudad, cuál es nuestra idea de ciudad, el diagnóstico que hacemos de esta situación, de este momento, y también algunas ideas que vemos que son importantes volver a ponerlas en la agenda política, una agenda que lamentablemente está más desde hace bastante tiempo en blanco y negro, no solamente en la ciudad, en general, ¿no? Todo malo, todo bien, y esas definiciones a veces tan tajantes no son justas ni para un lado ni para otro, siempre hay matices, y me parece que sería bueno que todos demos ese paso de los matices, la moderación y poder, sí, marcar referencias muy grandes, y está bien que las tengamos, pero tenemos un clima de respeto y de rescate también, aún en el caso de quienes
confrontamos luego electoralmente, de rescatar algunas cosas que se hacen y que uno, si tiene que continuarlas, es rescatarlas para no volver a caer en ese vicio lamentable que tenemos casi como parte constitutiva nuestra y la política, me refiero en la Argentina, ¿no? De decir siempre que lo de los anteriores es pésimo y hay que cambiar todo, y que nunca es así, nunca es verdad y no es bueno, hay que continuar. ¿Es algo bueno en este proyecto del PRO en estos últimos años? Lo que pasa es que lo diría sin tanto pudor. Hay cosas que el gobierno de Macri continuó que veníamos haciendo y me parece bien, otras que él hizo que también me parecen correctas. En general tengo una visión crítica sobre el gobierno de Macri, pero sin duda, como gobierno tiene cosas no solamente buenas, sino que uno debería obligarse públicamente a decir, mire, si la sociedad porteña o las provincias o lo que fuere nos elige estas cosas que está haciendo mi adversario que me parecen correctas, yo las seguiría, porque por otra parte uno las continúa y es un desatino no continuarlas, pero también es un desatino no decirlas que va a continuar. Si también cambiáramos el lenguaje, seguramente la sociedad volvería a mirar a la actividad política con mayor interés y no de una manera tan crítica como ciertos sectores de la sociedad la siguen mirando la política, ¿no? Exactamente, y me parece que es un gesto para valorar, y justamente es lo que esta mesa quiere hacer, porque por lo menos cuando lo venimos charlando con la gente de producción, notamos una política argentina que hoy la verdad lo único que hace es confrontar. Yo diría que algo por ahí tremendo, digo, hay uno de los, para mi gusto, creo que es unánime de los mejores de los más grandes historiadores, o al menos Mayucio, que es Alperín Dongui. En muchos trabajos él marca casi como una constante de la dirigencia argentina, y no de esta época. Lo que pasa es que en cada época uno lo mira y dice, ¿por qué somos así? Pero pareciera que lo arrastramos casi de manera constitutiva, ¿no? Esa enorme dificultad de aceptar que una sociedad son todos, aún aquellos, obviamente, que no piensan como uno, y en el caso específico de los gobiernos, el salto cualitativo que deberíamos dar de una vez por todas, pero que realmente no es actual, lamentablemente es más de arrastre, porque si fuera solamente una cuestión de momento sería más fácil cambiar. Por eso creo que es complejo y que hay que ser un gran esfuerzo, porque nos viene de arrastre históricamente, no dividir en dos bandos históricamente la vida política y la vida social argentina, estos o aquellos, y como antagónicos, incompatibles, y sin duda son y deben hacerse más compatibles, y uno debe ser capaz de mirar al adversario y con honestidad y sinceridad hacer todo lo chico y duro que uno tiene que ser cuando ve que las cosas desde el parecer de uno son incorrectas, pero también entender que hay que incluir al otro, y me parece que la política argentina tiene esa enorme dificultad, incluir al otro, incluir al adversario, incluir al que piensa distinto, y decir, bueno, según en esa diferencia, si la discusión fuese con buenas artes y no golpes bajos, también todos aprenderíamos, ¿no? ¿Y cuántas ideas mejorarían, no? Es que sin duda, digo, nada, para focalizar en la ciudad. Digo, además de las cosas concretas que ha hecho mal o que no ha hecho desde la perspectiva de Macri. Sí, una que criticar que ojalá no repitamos más es también impugnar todo lo que se venía haciendo y tener como posiciones más que, bueno, yo en 3 meses hago esto. Las grandes transformaciones llevan mucho tiempo, y no está mal que lleven mucho tiempo, así aquí en cualquier parte del mundo. Yo que sé, un sistema de transporte, uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires, como toda gran megalópolis, y la de Buenos Aires es una de las más importantes del mundo, más complejas, como para entender, ¿no? La ciudad de Buenos Aires y su conglomerado suburbano tiene casi el 40%, 37 y pico, de la población total argentina, en una milésima parte parte del territorio nacional. Esto, sin duda, es un problema estructural que hay que resolver. Desde hace décadas que no está en la agenda pública repoblar, distribuir población en la Argentina. Digo, pensar planes de largo plazo, que nuevamente no se pueden hacer en un año, son cosas que llevan 5 años, una década. Y un sistema de transporte, por ejemplo, se sabe que no cambia de la mañana. Entonces, sería bueno que un día seamos capaces de decir, bueno, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires necesita 8 nuevas líneas de subte, que son más o menos las que deberían desarrollarse en una década. Bueno, ¿por qué no somos capaces de comprometernos todos en esto así concreto? Porque a veces se habla de los grandes consensos, de valores, y por eso es más difícil, pero podemos, deberíamos ser capaces de llegar a acuerdos específicos, concretos, que todos estamos de acuerdo, y que si solamente utilizamos la chicana para decir este no lo pudo hacer,
me criticó y no lo hace, y yo si llego lo hago en 6 meses. Pero generamos expectativas, esperanzas, ilusiones en la gente y decepciones. Hay muchas cosas, y a nivel local, no hablo de las grandes políticas nacionales, hablo de las grandes políticas locales en transporte, en educación, en problemas de seguridad. Deberíamos ser capaces de tener una agenda que con matices uno sea lo suficientemente honesto y abierto como para decir, yo me comprometo a esto y si no gano las elecciones, apoyo estas políticas y las hace mi adversario. Jorge, te hago las últimas preguntas y para ir cerrando, breve, ¿qué te parece la gestión de Cristina Fernández y cómo está la relación o qué fue de la relación con Aníbal Ibarra? Me parece que es innegable que hoy la Argentina está mejor que hace unos años. La Argentina del 2000, 2001, la explosión, 2001, 2002, nos puso en contexto diferente, ¿no? También. ¿Cómo? Y en contextos diferentes. Fueron públicas mis confrontaciones con el gobierno en su momento, así que me eximo de la explicación de obsecuencia. Claro, sí, no, por supuesto. Me confronté en un momento donde era más difícil que después, ¿no? Y uno la pagaba. Pero nuevamente me parece que a estas cosas, más allá de esas ideologías, que nobleza obliga a reconocer que hay una situación, es cierto, de un contexto favorable, pero un contexto que se puede aprovechar en términos de crecimiento económico. Sí preocupan, y a todos creo que nos preocupan, pero no lo pienso nuevamente con inquina, ¿no? Pero que ese crecimiento todos deseamos y creo que exigimos que dé resultados en términos de transformación de condiciones de vida y de equidad y de justicia mucho más rápidamente, ¿no? El crecimiento económico está así, pero todavía verificamos también mejoraron los índices sociales, eso es justo decirlo. La situación que había en el 2001, bueno, antes de la explosión, sí, de desocupación, por ejemplo, de indigencia, era mayor que hoy. Eso no nos tiene que hacer sentir que estamos en paraíso ni mucho menos. Esto es, la Argentina tiene las condiciones materiales y culturales y de recursos humanos como para no tener este nivel de inequidades y de diferencias y de sectores que realmente viven en condiciones infrahumanas, las villas, asentamientos, bueno, lo que sabemos. Así que esos son aspectos, pero me parece que claramente uno debe decir estas cosas están mejor, las otras las cambiaría, o pienso que deberían hacerse de otra manera. Hay una agenda, yo creo. Falta una nueva agenda. Me parece que la agenda del siglo XXI de la Argentina debe incluir algunos temas. Les decía al principio, podemos seguir teniendo una mega ciudad que concentra el 40%, porque Buenos Aires y el Gran Buenos Aires a esta altura es casi una sola, ¿verdad? Sí, no, y además también se ve que no se preocupan directamente de ese 40, sacando muchísimo porcentaje para el resto del país casi no darle mucha bolilla. Son muy pocos también los que se están volcando al interior del país. Cuando hablamos, digamos, en cuanto a la presidencial, ¿no? Cuando se tienen esas condiciones, sí, el clientelismo político aflora, entonces ahí es la gran masa, el 40% de la población, es ahí donde debo ir a pescar el voto. Un país homogéneo es un país no solamente en términos de que no tenga estas disparatadas diferencias entre los más ricos y los más pobres, sino también homogéneo en términos de distribución de sus ciudades, de sus habitantes. Cuando digo esto, no es que somos uno de los países que tiene estas condiciones anómalas, es el único país del mundo, pero el único, en serio, la Argentina que tiene este nivel de anomalía de concentración en 3.000 kilómetros cuadrados, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y la Argentina son 3 millones de kilómetros cuadrados, y ahí en esos 3.000 kilómetros cuadrados están los casi el 40% encuentra los más ricos y los más pobres. Esto es algo que nuestras tipas no deberían aguantarlo más, ¿no? Esto, y esto sí hay que cambiarlo, hay que meterlo en la agenda, hay que discutirlo. La otra pregunta me dice, yo no tengo más relación, quedó muy mal, sí, tengo posiciones muy críticas, pero no es como para discutirlo públicamente, pero es de importancia. Pero tiene que ver, digamos, estrictamente con aquel episodio. ¿Con qué episodio? Con el episodio, digamos, de cuando se tiene que retirar a Aníbal Ibarra por el juicio público. Sí, obviamente lo de Cromañón, el juicio político de Cromañón fue una situación tremenda, durísima. El juicio político sí, claramente también estuvo contaminado de intereses de algunos o que fuere, pero sus actitudes superiores, en fin, y perspectiva y la de muchos dejaron mucho que desear, pero bueno, no es un tema tan relevante. Jorge Telerman, muchísimas gracias. A ustedes. Nexo Entertainment Group.